días vamos a hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la función del sistema, la síntesis de los componentes y los efectos que tiene esto. Bueno, pero primero tenemos que saber qué es la tensión arterial. Bueno, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria al ser impulsada con el corazón. Aquí van a haber dos fases, sístole y diástole. La sístole va a ser la más fuerte y la diástole va a ser la más débil. También tenemos que haber ciertos mecanismos de regulación, que son a corto, a mediano y a largo plazo. A mediano plazo se utilizan las catecolaminas adrenalina y noradrenalina y también se utilizan los miógenos. El efecto es duradero en los efectos a mediano plazo. Las catecolaminas van a tener un efecto variable, pero van a ser vasoconstrictoras capilares. Su efecto va a durar mientras éstas se sigan secretando. Y en los miógenos tenemos que se va a dar a nivel de la pared de los vasos sanguíneos y estos van a adaptar el vaso sanguíneo al volumen circulante. En los mecanismos a largo plazo tenemos que está la secreción de ADH, la secreción de péptido nitraurético y sistema renina-angiotensina-aldosterona. El control a largo plazo está íntimamente relacionado con los riñones y la homeostasis del líquido en el organismo. Si el volumen de sangre aumenta y la capacidad vascular no se ve alterada, la tensión arterial también aumenta. A su vez, el aumento de la tensión arterial hace que los riñones excreten el exceso de volumen y con esto se normalice la tensión arterial. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de los componentes, y esta inicia cuando la renina se sintetiza y almacena en las células juxtaglomerulares en su forma inactiva llamada prorenina. Ante una presión baja se produce una serie de reacciones intrínsecas que hace que las células empiecen a liberar renina. La mayor parte de estas entran en la circulación sanguínea y el resto se queda en los riñones. Una vez que la renina está en la sangre, empieza a actuar enzimáticamente con una globulina llamada angiotensinógeno para liberar la angiotensina 1. Luego, en los pulmones se encuentra una enzima convertida de angiotensina y esta se encarga de convertir la angiotensina 1 a angiotensina 2. Una vez que la angiotensina 2 llega a la médula suprarrenal, facilita la síntesis y liberación de la aldosterona, pero secundariamente puede ser sintetizada por los altos niveles de potasio y poco por los niveles de ACTH. Bueno, ahora como podemos ver esta imagen, la renina se sintetiza cuando la presión arterial se encuentra baja. Se va a sintetizar en su forma inactiva en las células juxtaglomerulares. La forma inactiva es la prorenina. La renina es sintetizada por las concentraciones bajas de la presión arterial, que entra en la sangre y de ahí se suma con un angiotensinógeno que se sintetiza en el hígado, donde permite la conversión de la angiotensina 1 y luego pasa a los pulmones y por medio de la enzima SA se convierte en angiotensina 2, lo que provoca la vasoconstricción y es donde aumenta la presión arterial. La función del sistema renina-angiotensina 2 inicia cuando finaliza la síntesis de todos sus componentes y se obtiene la angiotensina 2. Las reacciones rápidas de la angiotensina 2 constituyen una respuesta inmediata cuyo objetivo es mantener la homeostasis circulatoria cuando ésta se encuentra amenazada por una disminución del volumen intravascular o por una hipovolemia. La angiotensina 2 tiene diversas acciones fisiológicas como son el incremento del volumen extracelular, la resistencia vascular periférica y la presión sanguínea. Existen dos clases principales de receptores de angiotensina designados como AT1 y AT2. Muchos de los efectos de la angiotensina son productos de su unión con el receptor AT1 de las membranas celulares. Algunas de las principales funciones mediadas por este receptor se observan en esta imagen, como son la vasoconstricción, la hipertrofia o el agrandamiento cardíaco, la liberación de la aldosterona, lo cual produce una retención de sodio, una reabsorción de sodio por los túbulos renales, la activación simpática, lo cual aumenta el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 y una liberación de la vasopresina para conservar los fluidos. En cuanto a los receptores de subtipo A2, estos se encuentran en la médula suprarrenal, posiblemente en el sistema nervioso central también, y están ampliamente distribuidos en el tejido fetal, ya que estos son más prevalentes en el feto de lo que son en la vida adulta. Se les ve vinculado al crecimiento y remodelación de los órganos y mecanismos de apoptosis.
En este sentido, funcionan como antagonizadores de los efectos que ejerce el angiotensina 2 sobre el receptor AT1, específicamente en el efecto presor y en el efecto promotor del crecimiento celular. En términos generales, la angiotensina 2 aumenta la resistencia periférica por su efecto constrictor directo y extremadamente potente sobre el músculo liso vascular. Este también modula el volumen plasmático y el volumen minuto, lo que regula la presión arterial. Posee tanto un efecto presor directo sobre el músculo liso vascular como un efecto presor indirecto a través del sistema nervioso central. Y la activación de los receptores centrales de angiotensina 2 produce un aumento en la actividad simpática periférica y en la liberación de ADH. Todo esto con el objetivo de incrementar el volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo y por consiguiente la presión arterial. Bueno, aquí básicamente se le va a dar los efectos que tiene la angiotensina, pero en este caso sobre el efecto que tiene en la reabsorción de sodio y agua. Tenemos que la reabsorción de sodio y agua va a permitir que haya un aumento del líquido intersticial, también va a provocar que haya un aumento del volumen sanguíneo y así va a permitir que haya un aumento en la presión arterial en caso de una hipotensión. Este aumento o esta reabsorción de sodio y agua se va a dar por dos formas principales. Una de ellas es actuando directamente desde el riñón al riñón, o otra estimulando la secreción de aldosterona. En el caso actuando directamente del riñón, va a estimular lo que serían los cotransportes tanto de sodio e hidrogeniones, metiendo sodio hacia el luz tubular y sacando hidrogenión. También va a estimular cotransportes tanto la bomba sodio-potasio ATPasa y la bomba sodio-bicarbonato, por lo que de las células tubulares el sodio va a entrar al líquido intersticial, al igual que el bicarbonato, pero el potasio del líquido intersticial va a ser expulsado hacia el luz tubular. Ahora, en el caso de estimulación de la aldosterona que es secretada por las células justaglomerares va a unirse a un receptor mineralocorticoide. Ese complejo aldosterona receptor va a entrar al núcleo y va a provocar una síntesis de ARN mensajero. A su vez, ese ARN mensajero va a provocar una síntesis de proteínas, en las cuales son tanto enzimas y cotransporte que van a permitir que el sodio entre desde el luz tubular hasta la parte del líquido intersticial. Y el más importante, que es la trifosfatasa de adenosina, o sea, la bomba ATPasa de sodio y potasio, sacando potasio y entrada de sodio.